El mío es un caso excepcional, uno que nunca podía haber sucedido si es que esta ley ya hubiera estado vigente. Yo me he sorprendido de que el Ecuador no ha tenido esta ley y otros países sí la han tenido. De todas formas, hace 10 años, comienzo el relato, hace 10 años leí un reglamento emitido en un decreto ejecutivo para la comercialización del gas, del que todos conocen, el que se cocina, ese de ese tanquecito así, ese. Y entonces habían simplemente 5 empresas en ese momento. Y se me ocurrió que yo podía hacer esa situación de instalarme mi propia empresa. Pues intenté hacerlo. Comencé a hacer toda la tramitación necesaria que tenía la ley, que me obligaba la ley. Me demoré 5 años en que esta se me aprobara por medio del Ministerio en ese tiempo de Minas y Petróleo. 5 años. Logré la aprobación por medio del Ministerio y comencé a trabajar. La marca de esta empresa es Quingas. ¿A quién compito según ellos? Se llama Duragas o más bien Repsol Gas. Repsol Gas es una transnacional de Estados Unidos. ¿Cuántas empresas hay en el país? Hay 2 transnacionales. Agibgas, que está en Quito con el cilindro azul, y Duragas con el cilindro amarillo en Guayaquil. Por curiosidad, quienes viven en Quito, intenten comprar un cilindro amarillo y verán que no lo tienen. Y los que viven en Guayaquil, intenten comprar un cilindro azul y verán que no lo pueden. De tal manera, había una torta en aquel entonces. Había una torta grande. Vinieron los del Agib y los de Duragas y partieron la torta del territorio nacional. Tú te coges el norte y yo me cojo el sur. Y yo me cojo la costa. Hay otra empresa que se llama Congas. Esta empresa le dieron un pedacito de torta porque asoma después, siendo una tercera, y le dan la parte de Quevedo. En Quevedo, ustedes traten de conseguir a sí mismo un cilindro azul o un cilindro amarillo y verán que no lo consigue, porque hay una repartición de la torta en el Estado. Hace como 15 o más años, le permitieron a una empresa de economía mixta, en la cual el gobierno es propietario por intermedio de Petrocomercial, y se llama Loja Gas. Pues a él lo dejaron en Loja y no lo dejan venir para acá. Asimismo, en Cuenca hay otra empresa que se llama Austrogas, que es del 70% ecuatoriano, por intermedio de Petrocomercial, y un 30% es de las empresas transnacionales. De tal manera que así constituido el monopolio del gas, llamémosle oligopolio porque hay más de uno, se ha dividido. Y nazco yo no sé por qué situación se me aprobó, no tenía ninguna posibilidad de que se me apruebe, pero se me aprobó. Una vez aprobado, comenzó mi calvario. Desde antes de que yo funcione, fui demandado ya por Duragas con las autoridades normales, comisarías, juzgados y todas esas situaciones. Y llevo ya 2 años y más en juicios, hasta el último. Y ustedes van a recordar, señores presentes y señores asambleístas, yo soy el capo del gas, así me dijeron, soy el capo del gas y denunciado
y denunciado en todos los periódicos. ¿Cuál fue su delito? ¿Cuál fue su delito? Ningún delito excepto vender gas y en la pequeñísima cantidad. Ellos tienen 2.500 toneladas diarias para vender en el país. Yo tengo 14 toneladas. Solamente esa es la diferencia, 2.500 a 14. Y me denunciaron como el capo del gas, y los señores de la televisión saben, y los de los periódicos saben, porque todos me insultaron. Se me juzgó ya. Y el señor juez me dijo que yo no he cometido ningún delito, y tengo la sentencia de que no he cometido ningún delito. Pero todos los periódicos y la televisión, todos me insultaron conjuntamente con unos policías que son coroneles y que salían a exponer las noticias lindas. Allí me denunciaron. Entonces soy el capo del gas, conocido como Enrique Palacios, que es mi nombre, y así me trataron en el país. De tal manera que a estos señores, el Ecuador, mi país, les entregó esa patente de corso por medio de decretos ejecutivos, señores. Yo tengo aquí el decreto ejecutivo en el cual permite el monopolio. El artículo 44 del decreto 2282, ¿de qué año? Publicado en el registro oficial del 4 de febrero del 2002, con el número 508, decreto que en su oportunidad me permitía hacer conocer al señor presidente de la República, pero él no arregla las cosas, sino hay otros departamentos que lo hacen. Y rematan ese decreto con otro decreto, el decreto 982, que ordena reformar el decreto ejecutivo 407, publicado en el registro oficial número 90 del 26 de agosto del año 2005, en los siguientes términos. Entonces ahí nos dice que el cupo del gas estará determinado por el número de cilindros que cada empresa tenga. Entonces, ¿cuál es el número de cilindros que tiene la empresa? Si Duragas ha estado en el mercado por 50 años, Kengas ha estado 2 años. Achivgas ha estado por 50 años y Kengas ha estado 2 años. Entonces tienen muchos cilindros. ¿Y el pobre capo del gas cuántos años dice entonces? 2 años. 2 años. Entonces la pelea no se ha llevado solamente en ese campo. Como decían que los cilindros amarillos, porque estamos aquí en Guayaquil, todos creo que tengan cilindros amarillos, entonces dicen que esos no son de ustedes, no son de los usuarios. Y eso lo dicen toda la vida y a cada rato. El cilindro amarillo, según ellos, es de Duragas. Así lo dicen. Entonces yo me referí y le envié una carta al señor ministro de Minas y Petróleos en ese entonces, y le pregunto, oficio del ministerio, señor ministro, entre otras cosas, dígame, ¿de quiénes son los cilindros? Y el ministro en ese entonces me contesta, los cilindros son de los usuarios. Eso contesta el ministerio. Y aquí está el documento que lo he utilizado en la cantidad de juicios que he tenido con ellos, que ya suman como 10. Entonces, los cilindros son de los usuarios. Pero deja una parte salvada el ministro, en el cual dice, pero la marca es de ellos, el cilindro es de los usuarios, pero la marca es de ellos. Entonces yo me acerco al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y le pregunto al señor del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y le digo, señor, la marca es de ellos, los cilindros es del usuario. Dígame, señor, ¿de quién es el cilindro y cómo debo hacer? Y el instituto me contesta con oficios y me dice, sin embargo, una vez que se ha vendido el producto, el cilindro es del usuario, pero no puede usar la marca.
Y la marca nunca la hemos usado ni la usaremos, pero sí el cilindro. Entonces, si solucionan el problema este del gas, estarán solucionando la situación de todos los ecuatorianos y la del país. Muchísimas gracias, no quiero cortar más. La revolución ciudadana avanza. Otro serio problema que tenemos es, por ejemplo, con el tomate en los comisariatos. Venimos y entregamos 50 cajas de tomate, son unos pequeños cajones, 50 cajas de tomates y nos dicen te vamos a pagar a $15 la caja. Entregamos contentísimos porque es un precio razonable y bueno, gracias a Dios que nos pagan a ese precio. Pero nos pagan después de 90 días, en 3 meses o 4 meses. Y cuando regresamos a ver nuestro cheque, nos encontramos con la ingrata sorpresa que de las 50 cajas de tomates que hemos entregado, 30 se han podrido y ya no nos las pagan. Eso perdemos nosotros. Sin embargo, no había nadie quien diga nada. Nadie quien norme esto. Gracias, señores asambleístas. Gracias, Semplade, que ha tenido esa entereza de normar, de poner las reglas claras para que los campesinos nos podamos sentir orgullosos y podamos trabajar con fuerza en el campo ecuatoriano. Gracias, señores asambleístas, porque por fin se ha puesto coto a este abuso que día a día se venía cometiendo con el pequeño productor, con el campesino que ha entregado su vida y que ha dejado su vida en el surco para tener un producto. Muchas gracias. La revolución ciudadana avanza.